Antes de comenzar, solo quería compartir algo que no tiene nada que ver con la palabra de esta mañana, pero sí, como pueden ver, estoy con un saco que tiene ovejitas. Solo quería compartir eso porque la única manera por qué lo compré es porque siempre cuando veo una oveja me acuerdo de que el Señor es un fiel pastor y que Él dejó las 99 para nosotros. Para cada uno de nosotros hemos sido esa una que se ha descarrilado y Él ha ido a ir a buscarnos. Entonces, por eso cierro ese paréntesis, porque solo quería compartir eso, porque me emocionó mucho poder ponerme este saco esta mañana, solo por ese recordatorio que Él es el que nos guía, Él es el buen pastor, y nosotros como sus ovejas somos los que escuchamos la voz del pastor. Amén. Entonces, amén. Entonces, en esta mañana, el pastor me dio la oportunidad de compartir en esta mañana, y de hace rato yo he estado pensando en qué hablar, y el Señor comenzó a tocar mi corazón sobre algo muy en particular. Para los que no me conocen, mi primer idioma es el español, pero a medida de los años he hablado más inglés, entonces a veces me cuestan ciertas palabras, entonces sí pueden tener un poquito de paciencia conmigo, y a veces voy muy rápido, entonces se me traba un poquito la lengua, entonces sí pueden tener un poquito de paciencia conmigo. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar de una de las parábolas más importantes que Jesús enseñó. La parábola del sembrador. Me encantó mucho leer esta parábola. Para los que no sabemos qué es una parábola es una enseñanza que Jesús usaba cuando Él estaba en las multitudes. Él usaba parábolas que son historias, que las personas, la audiencia, podían entender lo que Jesús estaba hablando, pero a la misma vez Él hablaba de una manera de que solo los que realmente Jesús quería que entendieran podían entender, y los que no, porque como sabemos en las multitudes habían de todo. Habían fariseos que eran los hombres de la ley, que sabían la ley de la pie. Habían pescadores que no sabían, pues sabían la palabra de Dios, pero no eran tan consagrados. Habían personas que no habían escuchado la ley nunca. Entonces Jesús hablaba de una manera de que Él quería que entrara en la verdad, la entendiera. Entonces vamos a escudriñar esta parábola en esta mañana. Jesús usaba parábolas para enseñar acerca del reino de Dios. Estas historias eran como regalos envueltos. El regalo estaba ahí adentro, pero se necesita abrirlo, destaparlo para poder disfrutarlo. De la misma manera, las parábolas necesitaban ser desenvueltas para entender su intención y su aplicación para nuestras vidas. Jesús mismo dijo que habían personas que aún teniendo ojos para ver y oídos para oír, no entendían lo que les decía. Él citó al profeta Isaías. Vamos solo para poner la pantalla. Isaías 6, versículo 9. Jesús citó al profeta Isaías cuando él dijo: oirán, pero no entenderán, verán, pero no percibirán. ¿Y por qué no van a percibir? ¿Por qué no van a entender? Porque el corazón está endurecido. Y es una realidad espiritual cuando el corazón del humano está endurecido. ¿Y por qué está endurecido? Por el pecado que ha entrado. Para recibir la sabiduría de Dios es necesario humillarnos y arrepentirnos delante del Señor. Pedirle al Señor siempre tener un corazón suave. Buscar la verdad de Dios con sinceridad, con intencionalidad, buscar la verdad de Dios. Porque solamente de esa manera podemos tener una fundación inconmovible. Y hoy quiero que entendamos esto. La palabra de Dios siempre tiene el poder para producir fruto. Pero el fruto depende de la condición de la tierra, que es nuestro corazón. El título de esta enseñanza es Preparando la tierra. La clave para entender no solamente esta parábola, sino todas las enseñanzas de Jesús está en la condición del corazón.
La buena tierra es la que puede entender. La buena tierra es la que puede recibir. Dios nos ha dicho una y otra vez que Él nos quiere bendecir este año. Él nos ha dado la semilla en nuestras manos porque Él es proveedor. Y Él nos ha dicho que es un año favorable para cada uno de nosotros. Un año donde nos rendimos completamente a Él y a su voluntad. Y la pregunta es, con la semilla que el Señor nos ha dado para producir ese fruto, ¿produciremos? ¿En qué condiciones puede una semilla dar fruto? ¿En qué condición estamos viviendo espiritualmente hoy? No ayer, no hace un año, no hace 5 años, hoy. Porque yo estoy creyendo que los próximos 5 años de mi vida van a ser los mejores. Confiando en aquel que murió y resucitó, el que venció la muerte y el pecado para darnos libertad. Pero esa promesa del Señor requiere una respuesta de mi parte. ¿Estamos convencidos del llamado que Dios nos ha hecho? ¿Estamos convencidos que cuando el Señor nos ha dicho que nos va a prosperar, va a abrir los cielos para nosotros, estamos convencidos que creemos que Dios lo va a hacer? ¿Estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad para que la voluntad del Padre se establezca en nuestra vida? Hermanos, es tiempo de dejar de pelear con nosotros mismos, porque a veces no es ni el enemigo, es nosotros mismos con quien tenemos esa batalla, con nosotros mismos que tomamos decisiones que uno dice, uy, ¿por qué tomé esa decisión? Nos peleamos constantemente con nosotros mismos. Y es necesario que hoy, como nunca, nos alineemos con la voluntad de Dios. En inglés hay un dicho que se usa mucho como en películas o en ese escenario, que se dice the dark side. Es como el lado oscuro, ¿sí? Cuando un protagonista está haciendo todas las cosas bien y de un momento a otro, ¡pum!, algo pasa y se vuelve al dark side. Yo siempre pienso en Anakin de las guerras de las galaxias, creo que se dice en inglés, en Star Wars, que Anakin está viendo en un momento a otro, ¡pum!, se va al lado oscuro y él comienza a hacer cosas muy feas. Y creo que muchos de nosotros hemos estado en ese lado oscuro, en una etapa de nuestra vida, un lado de tal vez ignorancia espiritual, un lado de enojo con el Señor, un lado de resentimiento con Dios, queriendo hacer las cosas de nuestra manera, a nuestro ritmo. Y déjeme decirle, hermanos, eso es agotador. Para alguien que está pasando situaciones así es muy es que no la puedo decir muy bien. Desgastante, gracias Jazz. Depender de nuestras propias fuerzas en lugar de Dios. Si Dios es todopoderoso, Él es el creador de los cielos y la tierra, el que diseñó cada parte de nuestra vida, nuestra creación, cómo respiramos. Él conoce todos los detalles y no buscamos esa fuerza, no buscamos ese poder, buscamos solamente el poder que tenemos nosotros. Y no debe ser así. Porque el Señor nos dice que en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Él se gloria en nuestra debilidad. Y quiero compartir un pequeño testimonio que estaba pensando contarlo o no, pero el Señor me comenzó a inquietar. A finales del año pasado, en 2025, estaba pasando un momento de que tenía que tomar una decisión. Y no quería tomar la decisión y yo me daba cuenta que ya estaba pasando el tiempo muy rápido y yo tenía mucha ansiedad porque tenía que tomar una decisión y el miedo mío era que no quería equivocarme, no quería fallarle a Dios y no quería fallarle a las personas que yo amaba a mi alrededor. Y no quería volver a un tiempo de desobediencia ni estar lejos de la voluntad del Señor. Ese era mi gran temor, tomar una decisión y que no fuera la voluntad de Dios. Y yo comencé a realmente pedirle al Señor sabiduría y lo que comencé a darme cuenta es que estaba en un momento de transición. Y en las transiciones pueden ser muy importantes para nuestras vidas, pero también un momento muy vulnerable, cuando somos honestos con nosotros mismos. Y cuando estaba pasando esa situación, tenía tanta ansiedad que no podía dormir y el cuerpo
por dar tanta vuelta a la mente, mi cuerpo comenzó a manifestarse físicamente ese tipo de ansiedad. Se me durmió una parte de la cara y se me durmió una mano y como no sé cuánto duró, fue un día. Y yo me asusté mucho porque yo tengo 23 años, soy saludable y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Pues trato de ser saludable, trato de comer bien, trato de hacer las cosas bien. Y yo decía, ¿por qué me está pasando esto a mi cuerpo? Estoy muy asustada. Y yo comencé a pedirle al Señor qué es lo que estaba pasando. Y con el tiempo entendí que mi cuerpo me estaba avisando de esta transición, de este cambio de etapa que yo estaba entrando, porque era tanto el temor y de tomar esta decisión que yo sabía que si yo la tomaba iba a cambiar muchas cosas en mi vida. Iba a dejar sueños que tenía a un lado y tomar los sueños de Dios. Y tenía temor si yo era tenía la capacidad de hacer lo que Dios me estaba llamando de hacer. Y en ese tiempo tuve ansiedad, pero yo comencé a depender del Señor, comencé a confiar en Dios, que lo que Él dijo sobre mi vida, yo iba a permanecer en eso, a confiar en lo que Dios me estaba dirigiendo. Él estaba rompiendo una etapa de mi vida y entrando en otra. Necesitaba decidir ser quien Dios me estaba llamando a ser. Y yo estaba muy agradecida con el Señor por su misericordia, porque muchas veces estos tipos de transiciones o cambios de etapas pasan ya cuando uno ya está muy grande. Y yo estaba muy agradecida con el Señor porque Él me estaba dando otra oportunidad de alinearme a su voluntad. Y era una transición hacia una vida de obediencia y confianza, creyendo que lo que Dios había dicho, Él lo cumplirá. Pero antes de recibir la promesa que Dios me estaba dando, antes de entrar a esa transición, yo comencé a buscar al Señor como nunca. Antes de lo que estaba pasando, yo entendí que yo tenía que cultivar la tierra que Dios me había dado, que es mi vida espiritual. Buscar al Padre todos los días, desesperada por su Espíritu que me guiara. Colocar mi miedo y mi ansiedad a los pies de la cruz y de perseguir a Cristo hasta el final. Porque hermanos, no importa cómo comenzamos la carrera de la fe, importa cómo la terminamos. Y yo la quiero terminar bien y yo creo que cada uno de nosotros queremos terminar esa carrera de la fe bien. Y es importante que cultivemos esa semilla que Dios nos ha dado a principio de año, que Él ha puesto en cada uno de nosotros, porque Él nos ha llamado hijos e hijas. Amén. Entonces vamos a comenzar a ir a la palabra de Dios y me acompañan a capítulo 4 de Marcos, el Evangelio de Marcos. Entonces vamos a leer del 1 al 20, pero vamos a hacer pausas, diferentes versículos. Entonces, estoy leyendo de la versión Biblia de las Américas. Versículo 1. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó, y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: oíd aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Vamos a hacer una pausa ahí. La primera tierra, primer terreno que encontramos en este evangelio es la tierra del camino. Tierra del camino es pues el camino donde todo el mundo pasa. Ustedes han visto en la nieve, cuando una persona hace un camino, todo el mundo sigue ese camino. Cuando alguien hace pasos en la nieve, se ven los zapatos y uno sigue los pasos de la nieve. Eso es un camino, ¿sí? Es donde todo el mundo sigue. Y es muy interesante que por ahí, por donde todo el mundo sigue, Jesús dice que vinieron las aves y se la comieron. Y más adelante, en este capítulo, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué es lo que significa esta parábola? No entendemos. Y Jesús,
siendo un buen rabino, un buen maestro, se sienta con ellos y les cuenta. Entonces vamos a ir al mismo capítulo 4, pero al versículo 15, donde Jesús explica lo que es el camino. Versículo 15, y estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se le lleva la palabra que ha sembrado en ellos. ¿Y por qué Satanás se la lleva? Porque la palabra la escuchan pero no permanece. ¿Y por qué no permanece? Porque el corazón está endurecido. ¿Y por qué está el corazón endurecido? Porque el corazón está lleno de pecado. La vida está llena de pecado. ¿Sí? Las personas que siguen pasar por la puerta ancha y amplia seguirán a los demás. Son separados por Dios. No son separados por Dios. Corazones endurecidos que no permite que la palabra de Dios siembre en sus vidas. Eso es lo que hace el pecado. Y yo soy una persona joven y yo he escuchado muchas veces que a la juventud se le dice, no, la iglesia no, porque hay reglas, eso es como una cárcel, una prisión y todo lo demás. Disfruten de la vida, hagan de su vida lo que quieren. Pero la realidad es que el enemigo siempre ha venido a engañar. Y él lo ha hecho desde el principio. Él engañó a Eva diciéndole que si comiera del fruto, ella iba a ser como Dios. Y eso no fue cierto. La engañó a ella. Y el enemigo siempre viene a engañar, y más que todo a nuestra juventud y a nuestros niños. Porque si realmente el pecado fuera libertador, si fuera lo que todo el mundo dice, entonces para de hacerlo, a ver si lo puedes parar de hacer. Porque si es algo que te da libertad, entonces para de hacerlo un momento y ve si lo puedes dejar de hacer tú mismo. No es posible. Solamente Jesús nos hace libre. Pero nosotros mismos no nos podemos libertar de ese pecado porque es una cadena, es un yugo que cargamos. Y por eso Jesús murió en la cruz por nosotros, para quitarnos ese yugo, para quitarnos ese pecado. Entonces realmente vivir en santidad, vivir conforme a la voluntad de Dios es libertador. No hay ninguna condenación en Jesucristo. Entonces ese es el engaño del enemigo, que vivir fuera de las reglas de Dios es libertador, pero no, es un yugo, es una cadena, es un círculo de destrucción. Y eso es lo que habla Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús nos está enseñando que debemos pasar por esa puerta que es estrecha. Buscar solamente los caminos de Dios, no buscar lo que está haciendo lo demás. Ser separados para Dios, porque Él es un Dios santo y Él solo puede habitar con un pueblo que es santo. Por eso Él mandó a Jesucristo, para que pudiera abrir una puerta de salvación para cada uno de nosotros. Por eso nosotros como gentiles no somos judíos, no tenemos que ir a un templo a dar nuestro sacrificio, a hacer todo lo demás. No, porque el templo ya vive en nosotros. Jesucristo vive en nosotros y mora en cada uno de nosotros cuando lo recibimos y rendimos nuestra vida a su voluntad. Vamos a seguir en capítulo 4 de Marcos. Vamos a ir al versículo 5 al 6. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Ahora vamos a ir a la parte donde Jesús les enseña a los discípulos qué significa el pedregal. Entonces vamos a ir al versículo 16 al 17. Y de igual manera, estos en los que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo
sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiecen y caen. Entonces, ¿qué nos está enseñando Jesús? No hay profundidad en esta tierra. No hay profundidad, no hay raíz de donde la semilla pueda aferrarse. Ustedes han visto cuando plantan una semilla, la raíz crece y eso es un montón de raíces por debajo de la tierra porque necesita poder agarrarse de algo, la semilla, el fruto. Y eso significa que no hay fundación bíblica, no hay fundación espiritual donde la semilla pueda dar fruto. En inglés se dice, there's no substance, no hay sustancia, es solo apariencia. De sí, yo recibo la palabra de Dios, voy feliz a la casa, soy lleno de gozo y ¡pum! Llega una llamada, una mala noticia, ya ahí quedó la palabra de Dios, se fue. Y de eso está hablando Jesús, del pedregal. Solo es un montón de piedras por encima, pero no hay profundidad. Y esa es otra tierra que Jesús habla. Vamos a seguir en el capítulo 4, versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Vamos a ver lo que Jesús dice en versículo 18 al 19. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Esos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelven estéril. La palabra nos dice en Mateo 6, 33 al 34, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Amén. Aquí la palabra de Dios es escuchada, pero es ahogada por las distracciones que tienen alrededor. Cuando hay tanto que hacer, tanto afán, tanto en la agenda, que no sacamos ese momento a buscar al Señor, a abrir la palabra de Dios y que nos llene de confianza, que nos dé vida, que nos dé esperanza. Pero estamos llenas de una agenda donde no sacamos tiempo para el Señor. Y si no hay esa profundidad de la tierra, si no hay de donde el fruto pueda agarrarse, si la tierra está distraída, el corazón está distraído, abatido, todo momento, no podemos descansar en la promesa del Señor. En esta semana estoy terminando el libro de Hebreos y me encanta tanto. En las primeras partes del libro de Hebreos, no sabemos quién es el autor, pero es una parte tan hermosa porque el autor está hablando de que la promesa de la tierra prometida, del descanso del Señor, está en pie hasta hoy. Está en pie ese descanso con el Señor. Y entremos creyendo que vamos a alcanzar esa eternidad, ese descanso con el Señor. No seamos como el pueblo de Israel que no creyeron. En el desierto ellos no creyeron que Dios les iba a dar esa tierra prometida. Y más que desobediencia, ellos no creyeron que Dios lo podía hacer. Aunque ellos vieron que el mar se partiera en dos, aunque vieran que maná cayera del cielo, aunque veían la nube que los guiaba, el fuego que los guiaba en la noche, y aún así no creyeron que Dios no les iba a dar esa tierra prometida. ¿Y qué pasó con ellos? Murieron. Toda esa generación murió en el desierto. No seamos como ellos. Seamos hijos y hijas de Dios que creemos lo que Dios está haciendo. No nos distraigamos por los gigantes que hay en Jericó. No nos distraigamos con las noticias que hay a nuestro alrededor. Dios nos bendice donde estemos, en cualquier parte del mundo. Él es el que va adelante de nosotros. Él es quien abre camino donde no hay. Y eso es lo más hermoso. Cuando Dios hace lo imposible, porque solamente así le podemos dar gloria a Dios. Vamos a ir a Marcos, capítulo 4, versículo 8. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto,
y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Ese mismo capítulo del versículo 20. Jesús habla de la buena tierra. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, le aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Son los que oyen la palabra y la aceptan y dan fruto. Esa es la buena tierra que queremos cada uno de nosotros. Un corazón cultivado, un corazón que está completamente, como David, conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Es un corazón que escucha, recibe y produce fruto. Y muchas veces hablamos del fruto. Y quiero ir a Gálatas, capítulo 5, del 22 al 25, que nos dice de lo que es dar fruto en el Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Yo no sé ustedes, pero cuando salen de esas etapas de desobediencia o de ignorancia y entran a la voluntad de Dios, lo que uno más siente es paz. Paz sabiendo de lo que uno está caminando ha sido bendecido por el Señor. Lo que uno más siente es un gozo, un paz de saber que uno está caminando con el Señor. Ya no es solamente que el Señor lo está empujando, sino es uno camina con el Señor, como la canción que cantábamos en la adoración, un amigo fiel. Cuando uno camina con un amigo fiel, que es entrar en esa paz, alinearnos a la voluntad de Dios, es saber que cada decisión que tomamos ha sido cubierta con la sabiduría del Señor, con el poder del Señor. Andamos caminando sabiendo de quién va delante de nosotros. Amén. Y eso es lo más hermoso de una vida que da fruto, que trae tantas esas cualidades, gozo, paz, paciencia. ¿Quién no quiere eso para su vida? En un mundo tan caótico que nada más lo puede dar. Solo Jesucristo. Solo Él puede dar amor, solo Él puede dar gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Que aunque es difícil no caer en la carne, pero por Jesús, por la sangre de Jesús, yo puedo decirle no al pecado. Yo puedo crucificar mi carne a la cruz. Amén. Y lo más hermoso de Jesús es que Él se simpatiza con nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue humano, Él caminó aquí en la tierra, Él fue tentado de todas las maneras posibles, pero Él no pecó. Él no pecó. Y Él dice, síguenme a mí, siguen a Jesús. Y Jesús nos dice entonces, no pequen, no lo hagan, porque yo lo hice, Jesús lo hizo. Y Él se simpatiza con nosotros porque Él nos entiende. Él conoce lo que es ser tentado y decirle no al pecado. Él lo conoce, Él se simpatiza con nosotros. Él es nuestro sacerdote. Él es nuestro high priest, nuestro sacerdote alto. Sumo sacerdote, thank you, Freddy. Él es nuestro sumo sacerdote, que Él es el que dio su vida por nosotros. En su sufrimiento, en su obediencia, tu amor por cada uno de nosotros, para que podamos dar fruto en el Señor. Vamos a ir a Juan 15. Del 1 al 7. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto la poda para que dé más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por la palabra que es hoy hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Lo más hermoso del Señor es que Él nos dice qué hacer y Él nos acompaña de la misma manera. Él no nos deja solo. Para dar fruto es permanecer en el Señor. Buscarlo todos los días, buscarlo en espíritu y en verdad, buscarlo con esa pasión, que nuestro corazón nunca se deje de latir de amor por Él. Él es la vid verdadera, el Padre es el viñador, el que permanece en Él da mucho fruto. Separados de Él nada podemos hacer, no podemos hacer nada sin el Señor, no podemos no depender de Él. Nuestra vida es dependencia de Jesucristo y es lo más hermoso, porque yo sé que en la incertidumbre, en no saber qué va a pasar, yo sé que el Señor tiene el control. Yo sé que en cualquier circunstancia que yo pase, el Señor tiene la última palabra. Y eso es como uno descansa en el Señor y eso es lo que el Señor quiere. Que su pueblo descanse en Él, repose en Él, busque las fuerzas de los cielos, no nuestras propias fuerzas. Porque si no, no vamos a poder dar fruto, no vamos a poder permanecer en Cristo. Dar fruto no es una cuestión de esfuerzo humano, no es una cuestión de cuántas veces yo voy a la iglesia, cuántas veces yo oro por alguien. No, dar fruto no es cuestión de esfuerzo, sino de permanecer en Jesucristo, de buscarlo con un corazón completamente rendido delante de Él. Buscarlo, clamar a Él cuando viene la circunstancia, cuando viene que vemos los gigantes de Jericó, clamarle al Señor, ponernos de rodillas en clamor a Jesucristo, porque Él nos escucha. ¿Saben que Dios nos escucha? Dios nos escucha a cada uno de nosotros. Él escucha nuestras oraciones y muchas veces creemos que no, pero Él escucha cada una de nuestras oraciones. Y cultivar la tierra, cultivar nuestro corazón, preparar la tierra para dar fruto, es un proceso continuo. No es un proceso de, ay, ya sembré la matita y ahí ya quedó para que el sol haga lo que tenga que hacer y ya, listo. No, es un proceso continuo para los que hacen jardinería, los que siembran, los que hacen todas esas cosas. Yo no lo hago, pero busqué en internet que cultivar un jardín es un proceso constante. Requiere cuidado diario, atención, limpieza, poda y nutrición. No es algo automático ni ocasional. De la misma manera, nuestra vida espiritual necesita cuidado continuo. La tierra debe ser cultivada para que la siembra pueda crecer y dar fruto. No sé cuántos de ustedes quieren dar fruto este año, pero yo quiero dar frutos al Señor. Yo quiero que mi vida sea, que mi vida esté a los pies de Jesús. Buscar a Jesús como la buscó María. Como María buscó a los pies del Maestro. Aunque Marta estaba ocupada en la cocina y haciendo qué hacer y buscando qué más que hacer para poder ser ocupada, pero María buscó la mejor porción, que es estar a los pies de Jesucristo, buscar el Maestro. Porque lo más hermoso de Jesús es que cuando los discípulos no entendían lo que Jesús hablaba, Jesús se sentaba con ellos y les explicaba paso por paso. Eso es lo que acabamos de ver en el capítulo 4 de Marcos, que Jesús paso por paso les explica a los discípulos el reino de Dios, porque ese es el reino de Dios, nuestro corazón. Que nuestro corazón nunca se endurezca contra Dios, que siempre tengamos un corazón suave para el Señor. Eso es lo que en estas semanas yo le he estado clamando al Señor, que mi corazón nunca se endurezca, que mi corazón nunca se resienta con el Señor, que mi corazón sea tan suave para Él, que en cada momento que yo esté en su presencia me pueda derretir en su presencia, que pueda dejar todos mis afanes, mis ansiedades, mis enojos, que en cada momento que me encuentre en la presencia del Señor y que sea en cada momento de mi vida que yo pueda tener esa comunión con el Señor.
Porque cada uno de nosotros tenemos la promesa que un día veremos al Señor cara a cara. Cada uno de nosotros tenemos esa promesa y eso debe darnos tanto gozo, tanta esperanza, que un día yo veré a mi Creador cara a cara. Y lo más hermoso es que el Señor nos invita a la misión que tiene aquí en la tierra. Eso es lo más hermoso. Dios lo pudo haber hecho completamente solo. Él pudo haber dicho, no, ¿saben qué? Yo voy a hacer todo solo y no dejo que nadie haga nada. Pero no, Él escogió personas imperfectas en su misión. Vemos por toda la palabra de Dios su historia de redención. Vemos que una y otra vez Él ha amado su pueblo y somos pueblo de Dios. Me encanta en Ruth cuando Ruth dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Porque Dios nos llama a su pueblo. Y eso es lo más hermoso, que somos pueblo de Dios y Él es nuestro Dios. Qué hermoso, hermanos. No sé si a ustedes les da un gozo. A mí me da un gozo saber que yo tengo un Dios que va por delante de mí. Un Dios que todas las fuerzas posibles no pueden contra Él. Que Él es el que va por delante de mí. Él es el que cuida de mí. Y yo correré esa carrera hasta el final. Hasta el final de mi vida correré esa carrera. Es lo más hermoso. Entonces vamos a terminar en esta mañana, pero antes de terminar quisiera que oráramos juntos. A pedirle al Señor que su voluntad se haga en nuestras vidas. Si nos podemos poner de pie para buscar al Señor. Señor Padre, tú nos has dado una semilla a cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres proveedor. Tú nos das esa semilla, Señor Padre, para producir. Tú nos das esa semilla, Señor, para bendecirnos. Tú nos das esa semilla, Señor, para prosperarnos, Señor. Porque conforme prospera nuestra alma, nuestro espíritu, tú nos prosperas a nosotros, Señor. Y hoy buscamos primeramente tu reino. Hoy te buscamos a ti, Jesucristo. Porque sabemos, Señor, que todo lo demás vendrá por añadidura, Señor. Pero primero nos ponemos a cuentas contigo, Jesucristo. Perdónanos, Señor, si tú no has sido el centro de nuestra vida. Perdónanos, Jesucristo. Si hemos puesto, Señor, otras prioridades, Señor, tenerte a ti como primero, Señor. Te pedimos perdón, Jesucristo, porque queremos ser esa buena tierra que escucha la palabra de Dios, la acepta, Señor, y dar fruto, Señor. Queremos ser una tierra, Señor, buena, Señor. Una tierra donde produzca mucho, Señor. Hasta el 100 por 1, Señor Padre. Si hemos vivido, Señor Padre, en estas semanas, Señor, o de este principio de año, Señor Padre, en derrota, Señor. Si hemos vivido, caminado, Señor Padre, en menos, Señor. Si hemos caminado, Espíritu de Dios, Señor, en miseria, Señor. Si hemos caminado, Señor Padre, en hopelessness, en desesperanza, si hemos caminado, Jesucristo, sin tener un propósito, te pedimos perdón, porque tú nos has llamado hijos e hijas. Tú nos has comprado precio de sangre, Señor. Y hoy, Señor, nos levantamos, Señor, con esa identidad de hijos que tú provees por nosotros, Señor. Que tú eres, Señor, el que abres camino para cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Te clamo, Señor, en esta mañana, Señor, que todo corazón, Señor, que ha estado, Señor, distraído, Señor, todo corazón, Señor, que ha estado, Señor, solo por apariencia, Señor, solo por encimita, Señor, todo corazón, Señor, que ha estado endurecido, Jesucristo, yo te clamo, Señor, a ti, Jesús, Padre, que tu palabra hoy, Señor, Padre, sea como una espada de doble filo, Señor, que penetra lo más profundo, Señor, de las almas de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, Padre. Yo te clamo, Señor, que cada uno, Señor, pueda producir fruto este año, Señor. Quita el engaño de Satanás, Señor. Quita el engaño, Señor, Padre, Señor, de Satanás, Señor, que viene a robar la semilla, Señor. Quítala, Señor, Padre. Hoy lávanos con tu sangre, Señor. Hoy nos arrepentimos, Señor, de todo corazón, Señor, porque te queremos a ti, Jesús, porque tenemos necesidad de ti, Jesucristo, y sabemos que la única manera
para entrar, Señor, a tu reino es por Jesucristo. Es por Jesucristo, por la salvación que recibimos en Jesús. Y es esa santidad que Jesús nos da, esa santidad que requerimos para poder convivir contigo, Jesús. Hoy nos arrepentimos, Señor, de todo pensamiento. Nos arrepentimos de toda acción. Nos arrepentimos de todo patrón, Señor, que no podemos dejar. Pero sabemos que tú eres nuestro intercesor. Tú eres el que vas delante del Padre y clamas por nosotros. Jesús, ayúdanos, Padre, si estamos pasando, Señor, un tiempo, Señor, de dificultad, Jesús, Padre, que como, Señor, la semilla, Señor, pueda producir, Señor, en buena tierra, Jesucristo. Te lo clamamos, Señor, que en medio del sufrimiento, en medio, Padre, de la persecución, en medio de la aflicción, podamos ser obedientes a ti. Podamos seguirte a ti, Jesucristo, porque tú fuiste obediente hasta lo último. Tú fuiste obediente hasta una muerte de cruz, una muerte tan sangrienta, una muerte tan humillante, y tú lo hiciste por cada uno de nosotros. Si hay alguien en esta mañana que no ha recibido a Jesús, hoy es el día. Hoy es el día de recibir a Cristo Jesús en tu vida, porque solo de esa manera tendrás salvación. Solo de esa manera tendrás una comunión con el Dios Todopoderoso, con el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el creador del universo. Hoy ríndate delante del Señor, entrega tu corazón. Él no te juzga, Él te ama. Él dio su vida por ti, Él dio su vida para que tú tuvieras salvación, para que tú no te perdieras, sino como la oveja, Él te va y te busca. Aunque estés perdido, el pastor de ovejas va, que es Jesucristo, a buscarte. Él siempre da la segunda oportunidad. Siempre Él da la oportunidad a conocerle. Y hoy Él quiere conocer a sus hijos y a sus hijas, porque Él es un Padre fiel. Y cuando Él no tiene comunión con sus hijos, Él nos extraña. Y hoy ve a los brazos de papá. Hoy, si necesitas ser consolado, consolada, ve a los brazos de papá, porque Él siempre está listo para recibirnos entre sus brazos. Hoy ve al alfarero, que seas un barro suave, para que Él pueda moldearte al carácter de Cristo Jesús. Hoy no sigas peleando con ti mismo. No pelees más con tus fuerzas. Busca al Señor, busca a Jesucristo, que Él está aquí y Él toca la puerta de tu corazón. Ven a los brazos del Señor, donde encontrarás descanso, donde encontrarás reposo, donde encontrarás un amor verdadero, donde Él llenará tus vacíos, donde Él llenará tus tristezas, donde Él llenará tus inseguridades, porque Él es el que da, Él es el que produce, Él es el que está con nosotros. Padre, yo te clamo por cada uno, Señor, de los hermanos que estamos aquí reunidos buscando de ti, Señor. Yo te clamo, Señor, que esta semilla, que tu palabra, Señor, entre, Señor, que la puedan escuchar, Señor, y la puedan aceptar, Señor, que puedan ser una tierra fértil, Señor, para producir frutos, Señor, que puedan ser, Padre, como el pámpano, Señor, pegado a la vid verdadera que eres tú, Jesucristo, que puedan permanecer en ti hasta el final, Jesucristo. Yo te lo clamo y te lo pido, Señor Padre. Yo te doy gracias por cada uno de las almas que se encuentran aquí, Señor, que tú las alcances, Señor Padre, que tú traigas tu salvación, las envuelvas, Señor, en tu presencia, en tu Espíritu, Jesucristo, Padre, que tú convenzcas a cada corazón que está en esta mañana quién tú eres, de tu poderío, de tu amor, de tu libertad, de tu misericordia, de tu gracia y de tu favor, que vale la pena, Señor, vivir para ti, para morir para ti, Jesucristo, morir a nuestra carne, morir a nuestro pecado, Señor, morir, Señor, a las cosas, Señor, que nos tienen atados a esta tierra, Señor, para que podamos vivir, Señor, al Espíritu, Señor, Padre, que podamos vivir para ti, Jesucristo.
que podamos vivir y andar por el Espíritu Santo, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque no es por lo que hacemos, Señor, Padre, es por lo que tú ya hiciste en esa cruz. Te damos gracias, Señor, Padre, y hoy, Señor, Padre, queremos cultivar lo que tú nos has dado, Señor. Queremos cultivar porque queremos ver, Padre, los graneros de José, Señor. Queremos ver la bendición, Señor. Queremos ver, Señor, cómo tú nos bendices, Señor, no solamente para nosotros mismos, Señor, sino para las naciones, Señor, porque tú le dijiste a Abraham que él sería una bendición para las naciones, Señor, y cada uno de nosotros, Señor, somos hijos de Abraham, Señor, y esa promesa permanece, Señor, Padre, que seremos bendición para las naciones, Señor, Padre, y hoy lo recibimos, Señor, y hoy cultivamos esa tierra que tú has puesto en nuestra posesión, Señor, Padre. Queremos que cuando tú regreses, Jesucristo, encuentres una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor, porque anhelamos que tú vengas a reinar sobre la tierra, que podamos encontrarnos con nuestro príncipe de paz, nuestro Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Te damos toda la gloria y toda la honra a tu nombre, Padre. Y en esta mañana el altar está abierto para cualquier persona que quiera venir al altar. Si quieres solo derramarte delante del Señor, el altar está abierto. Si quieres oración, vamos a orar por ti. Pero no te pierdas la oportunidad a buscar al Señor. No pierdas la oportunidad de ponerte a cuentas con el Señor, porque Él te busca día y noche. Él te busca día y noche. Él toca la puerta día y noche de tu corazón. No pierdas la oportunidad de poder caminar con un amigo fiel que es Jesucristo. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén.